Es un placer para mí compartir este importante espacio académico. En esta oportunidad vamos a hablar de los conceptos básicos de la anticoncepción. Este es el primer módulo de un grupo de módulos que corresponden a la cátedra universitaria en anticoncepción. Lo primero que quiero es presentarme. Yo soy Carol Delgado, soy médica laboral y magíster en epidemiología y hago parte del departamento médico de Bayer. Soy la gerente médica de la línea de productos de salud femenina. Cuando nosotros hablamos de anticoncepción, necesariamente tenemos que conocer muy bien el ciclo femenino. Y el ciclo femenino está compuesto tanto por el ciclo ovárico, que se refiere a esa maduración de los folículos hasta llegar a ser óvulos y estar listos para la fecundación, y a su vez al ciclo menstrual, que son todos aquellos cambios que ocurren a nivel del endometrio para preparar este endometrio para que esté listo para el momento de la ovulación. En caso de que se dé la fertilización, este óvulo ya fecundado llegue y se pueda anidar en ese endometrio. Entonces, estos dos ciclos, tanto el ovárico como el menstrual, hacen parte del ciclo femenino. Pero fíjense que además del ciclo ovárico y el ciclo femenino, van ocurriendo una serie de cambios hormonales mediados por lo mismo, por el ciclo ovárico, y que corresponden a un cambio en ciertos niveles de hormonas que nos van ayudando a que precisamente se dé la ovulación, como es el caso de la hormona luteinizante, que tiene un pico justo unos días antes de que se dé la ovulación, para ayudar precisamente a que ese óvulo que ya ha madurado pueda salir del ovario. Y otra serie de hormonas, como la folículo estimulante, que actúa principalmente en la primera parte del ciclo y lo que hace es iniciar esa maduración del folículo para prepararlo para el momento en el que llegue la luteinizante, se dé el momento de la ovulación. Y por supuesto, vamos teniendo niveles de estrógeno que van siendo descendientes a lo largo del ciclo y de progesterona que van siendo, por el contrario, ascendentes, y vemos que se incrementan en la segunda parte del ciclo menstrual. Aquí vemos que el ciclo menstrual tiene entonces una fase de inicio, aproximadamente los primeros 14 días, que denominamos fase folicular, en la cual el folículo tiene ese proceso de maduración, y la segunda parte del ciclo es la fase lútea, en la cual la principal hormona es la progesterona, y aquí pues digamos que estaría todo preparado para que este óvulo fecundado se pudiera nidar en la cavidad uterina. Por supuesto, en todo esto y esta cadena de hormonas viene a ser parte el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que aunque pareciera un poco difícil, es muy sencillo. Lo que estamos viendo en esta imagen es un breve resumen del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Lo que vemos es que en el hipotálamo inicia la liberación de hormona GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Esa hormona liberadora de gonadotropinas va a la adenohipófisis, la parte anterior de la hipófisis, y logra que la hipófisis inicie la liberación precisamente de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Por supuesto, la hormona folículo estimulante, que como veíamos es fundamental para ese primer inicio en el que el folículo empieza a convertirse en un óvulo. En todo ese proceso está el folículo estimulante, pero además apoya a la liberación o a la producción de estrógeno por parte del ovario. Entonces, esta hormona folículo estimulante junto con la luteinizante van al ovario, y el ovario se va a encargar de la producción entonces de hormonas sexuales, como es el caso del estrógeno y del progestágeno. La luteinizante, por su parte, como veíamos, hace parte del pico que se da justo antes de la ovulación, y además es la encargada de la producción de progestágeno por parte del ovario. Muy bien. Estas hormonas liberadas por el ovario, estas hormonas sexuales, tienen una función muy importante. Lo primero que debemos decir es que la mayor parte de las hormonas sexuales en el ser humano se producen en la mujer en el ovario, en el hombre en el testículo, pero hay una pequeña parte, cerca de un 5%, que se produce en las glándulas suprarrenales. La función del estrógeno la conocemos muy bien y es específicamente todo lo relacionado con los caracteres sexuales femeninos. Adicionalmente, genera algunas características sexuales, como es la voz, la distribución de la grasa, la distribución del vello corporal, y hay algo muy importante, y es que ayuda al mantenimiento del control del balance hidroelectrolítico. La progesterona es muy importante también. La progesterona tiene una función fundamental
al ocupar los receptores estrogénicos en el endometrio y con esto logra que el estrógeno empiece a controlarse y de esa manera no tengamos un crecimiento exagerado del endometrio, que es lo que genera en la primera parte del ciclo el estrógeno. Una vez se da la menstruación, el estrógeno inicia a generar la producción del endometrio en esa primera fase que veíamos en la imagen anterior. Y posteriormente, en los siguientes 14 días, este endometrio empieza a volverse secretor. Pues precisamente esta progesterona es la que se encarga de este cambio, de frenar un poco la acción del estrógeno y con ello ocupar los receptores para que de esta manera no se siga dando en la segunda mitad del ciclo un crecimiento del endometrio. Y el andrógeno, por supuesto, es una hormona también muy importante, presente también en la mujer en pequeñas cantidades, a diferencia del hombre, y que se encarga predominantemente de todo lo que tiene que ver con el deseo sexual, la libido, por supuesto, algunos cambios como es el vello pubiano, el vello axilar, el desarrollo del clítoris y adicionalmente lo que vemos es que los andrógenos tienen una acumulación en el tejido graso que hace que allí tengamos una gran fuente de estrógeno y a partir de los andrógenos se puedan sintetizar, por supuesto, estrógenos. Muy bien. Y con toda esta parte introductoria vamos a entrar a hablar de lo que es el embarazo no planeado. Pues el embarazo no planeado es cada uno de esos embarazos que ocurren en una pareja que no estaba buscando este embarazo, pero llegó y puede ocurrir en parejas o que no utilizan un método anticonceptivo o que lo utilizan pero que no se usa adecuadamente y esto lleva a fallas anticonceptivas. La mitad de los embarazos hoy ocurren, no planeados, ocurren en parejas que usan un método anticonceptivo pero no lo usan adecuadamente. Y eso nos lleva a estas altas cifras. 208 millones de embarazos aproximadamente ocurren en el mundo cada año, de los cuales el 41% son embarazos no planeados. Cerca de 830 mujeres mueren diariamente por complicaciones relacionadas con el embarazo o con el parto y enfrentamos cerca de 16 millones de embarazos en población entre los 15 y los 19 años. Hoy, en nuestro país, en Colombia, el embarazo no planeado se da en cerca del 50% de los casos, es decir, una de cada dos mujeres que queda embarazada en nuestro país no estaba esperando ese embarazo, pero llegó. Y adicionalmente tenemos cifras cercanas al 13% de embarazo adolescente, menores de 19 años, que en zonas rurales se eleva incluso hasta el 18%. Y todo esto lleva a una serie de consecuencias en salud que son muy importantes, tanto para la salud materna como para la salud fetal. Las cifras de abortos se ven incrementadas porque cerca del 50% de los embarazos no planeados sabemos terminan en un aborto, pero adicionalmente estos embarazos que se llevan a cabo tienen mayor riesgo de complicaciones como es el parto pretérmino, como es el bajo peso al nacer. Por supuesto, el impacto social y además todo el impacto en los recursos que hoy van destinados mucho más a salud y por ende se descuida la parte de educación. A menor educación, mayor embarazo no planeado. Con todo esto, vamos a entrar a hablar ahora sí de los métodos anticonceptivos. Y aquí es muy importante comprender que hay diversas opciones y que no existen opciones o buenas o malas, sino que son opciones que se pueden adaptar a las diferentes necesidades que hoy tiene la mujer y la pareja. Vamos a verlas. En esta gráfica estamos viendo las diferentes opciones anticonceptivas. Fíjense que son más de 15 opciones si las analizáramos todas. Sobre la línea punteada rosa hacia arriba, todas estas opciones son consideradas opciones de alta eficacia anticonceptiva en uso perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el método se use adecuadamente. Y aquí todas ofrecerían una alta eficacia anticonceptiva con unas tasas de falla que son bajas y llevan a menos de un embarazo por 100 mujeres en un año. Y en la parte de abajo encontramos los métodos tradicionales y métodos de barrera como el condón, que aún en uso perfecto nos dan unas tasas de falla que están entre los 2 y 18 embarazos por 100 mujeres año. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros buscamos una opción altamente eficaz, en verdad las opciones modernas son una gran alternativa. Sin embargo, hay que apoyar al uso adecuado de los métodos anticonceptivos, porque vamos a ver qué ocurre cuando el uso no es perfecto, sino es el uso típico. Y lo que vemos aquí es que
tenemos un cambio. Y quienes se mantienen como alta eficacia son los métodos de largo plazo, sistema intrauterino, implante subdérmico, dispositivo intrauterino, métodos de largo plazo porque con tan solo un procedimiento médico brindan anticoncepción por 3, 5 o incluso hasta por 10 años. Y por supuesto la esterilización tanto femenina como masculina, que es un método de anticoncepción permanente. Con estos métodos, tanto de larga duración como quirúrgicos, se tiene menos de un embarazo por 100 mujeres año, aunque sean en uso típico. ¿Por qué? Porque la eficacia en este caso no dependerá del uso por parte de la paciente. Ella no tiene que hacer ninguna acción, simplemente va a su procedimiento y posteriormente está cubierta en anticoncepción por el tiempo que cada uno de los métodos lo permite. Y, por el contrario, los métodos de corta duración, como píldora, parche, anillo e inyectable, que requieren un uso o diario, o semanal, o mensual, o trimestral, su eficacia se reduce un poco. Y lo que encontramos es que tenemos entre 6 y 9 embarazos por 100 mujeres año. ¿Qué es lo importante de los métodos de corta duración? Que si una paciente es candidata a usarlos y entre sus expectativas tiene algunas situaciones que hacen que ella sea una usuaria ideal para uno de estos métodos, lo más importante es que nosotros la apoyemos con una buena asesoría anticonceptiva, sobre todo orientándola al uso adecuado y correcto de su método anticonceptivo, para que la eficacia no sea tan baja, sino que pueda ser alta como lo veíamos antes. Por supuesto, los tradicionales siguen siendo unas opciones de baja eficacia, pero hay que rescatar que el condón es la única de estas opciones y de todas las opciones anticonceptivas que nos brinda protección frente a algunas infecciones de transmisión sexual. Por eso es fundamental que nosotros apoyemos la doble protección, que consiste en que mi paciente tenga un método anticonceptivo de alta eficacia, pero que adicionalmente use condón como prevención de infecciones de transmisión sexual. Muy bien, vamos a entrar a mirar cada una de estas opciones. Desde lo general, la anticoncepción hormonal combinada se refiere a aquellos métodos que tienen hormonas, pero que adicionalmente cuando hablamos de combinadas, estamos hablando de que tienen dos hormonas, un estrógeno y un progestágeno. Y lo primero que tenemos que derribar en mitos de anticoncepción es que los métodos anticonceptivos hormonales no son malos, las hormonas no son malas, las hormonas hacen parte de nuestro cuerpo y de nuestra fisiología, como lo veíamos al inicio. Por ello, no hay que temer a las hormonas, hay es que saber elegir qué mujeres para candidata para cada una de las diferentes opciones anticonceptivas hormonales. En esta slide tenemos los anticonceptivos de corto plazo, pero que adicionalmente son combinados, es decir, que tienen dos hormonas. Todas estas opciones anticonceptivas actúan evitando la ovulación, pero cada una de ellas tiene particularidades. Cuando nosotros buscamos o nuestra paciente busca una opción que le brinde beneficios adicionales más allá de la anticoncepción, por ejemplo, que mejore el acné leve a moderado, que regule su ciclo menstrual, que le ayude a disminuir el sangrado, las opciones que pueden ofrecer esos beneficios adicionales son opciones como la píldora o como el sistema intrauterino que lo vamos a ver en un momento. Pero estas opciones combinadas específicamente, todas actúan evitando la ovulación. Todas tienen una progestina y tienen también un estrógeno. Los estrógenos están contraindicados en mujeres que tienen factores de riesgo cardiovascular, porque recordemos que el estrógeno puede incrementar el riesgo cardiovascular, incluso lo puede duplicar, aunque aún así duplicándolo el riesgo siga siendo suficientemente bajo. Si el riesgo en una mujer que no usa estrógenos, una mujer que no tiene una patología, que no usa estrógenos, es de 2 a 4 casos en 10.000 mujeres año, cuando hablamos de una mujer que usa estrógenos, hablamos de que este número de casos puede subir de 8 a 10 en 10.000 mujeres año. Sigue siendo una cifra bastante baja. Sin embargo, hay que tener precaución con el uso de estrógenos en mujeres que tengan factores de riesgo cardiovascular. Eso hay que tenerlo presente. Vamos a hablar de la píldora. La píldora, como todos los demás, tienen ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas es que es un método de fácil uso, que adicionalmente puede ayudar al control del ciclo, pero sus desventajas son principalmente que requiere toma diaria. Y ahí es donde entra a participar una buena asesoría anticonceptiva y que puede tener, cuando hablamos de orales, interacciones medicamentosas.
Los inyectables son métodos discretos. Aquí estamos hablando de inyectable específicamente mensual, que es el combinado, el que tiene 2 hormonas. El inyectable es un método discreto, es un método de uso mensual que sus desventajas principales es que puede llevar a una irregularidad menstrual, que genera dolor a la aplicación y que hemos visto que cada vez es un poco más difícil acceder al procedimiento de inyectología porque ya no todas las farmacias están habilitadas para hacerlo. El anillo vaginal y el parche son métodos que no se usan mucho en nuestra cultura latina. El anillo, pues porque requiere manipulación de los genitales, es un arito de silicona que está impregnado también en 2 hormonas, se pone al interior de la vagina y allí empieza la liberación de hormonas. Su principal desventaja es precisamente el uso intrauterino. Las mujeres pues no están muy acostumbradas a manipular sus genitales y por otra parte que se puede sentir en la relación sexual. El parche, por su parte, es un método, es un adhesivo que contiene impregnadas las hormonas y se adhiere a la piel, bien sea del brazo, del muslo, del dorso, y él empieza la liberación de hormonas. En todos estos casos son hormonas de acción sistémica. El problema del parche es que se puede desprender con la humedad, con el calor, con prendas de vestir justas y pues esto hace que si se desprende el método deba ser cambiado por un nuevo parche. Por eso digamos que no es un método tampoco muy usado y pues porque no es muy discreto. Todas estas opciones entonces actúan de la misma manera. Cuando tenemos contraindicación para el uso de estrógenos, estas opciones, píldora, inyectable mensual, anillo y parche, no deberían ser utilizadas. La píldora es el método preferido por las mujeres en el mundo, todos lo sabemos, es el que más se utiliza y es el que más se utiliza predominantemente porque es de fácil uso, es simplemente de toma diaria y que además brinda beneficios adicionales. Ayuda al buen control del ciclo, dependiendo la combinación, por supuesto. Tiene un rápido retorno a la fertilidad, es de fácil uso. La eficacia anticonceptiva, si se usa adecuadamente, es alta, pero sobre todo el tema de los beneficios adicionales es lo que llama mucho la atención. Pero los beneficios de la píldora van a depender específicamente de la combinación de hormonas que estén presentes en esa píldora y a su vez del régimen de preparación de la píldora anticonceptiva. Y aquí es importante tener en cuenta que la mayoría de las píldoras que hoy están disponibles son píldoras monofásicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma concentración de estrógenos y la misma concentración de progestágenos en todas sus píldoras activas y tienen usualmente un intervalo libre de hormonas, bien sea de 4 días o de 7 días. Incluso hay algunas que tienen 2 días. Hay otras preparaciones que son las preparaciones bifásicas y trifásicas que tienen cambios en los niveles de estrógeno y progestágeno y que ya en verdad pues no tenemos muchas disponibles en este momento. Y están las preparaciones de solo progestina que son libres de estrógeno, píldora libre de estrógeno. Y recientemente, hace unos años, ha llegado lo más innovador en anticoncepción, en píldoras específicamente, que es el conocido régimen dinámico, que consiste en que estas píldoras que tienen régimen dinámico, estos anticonceptivos orales, le dan la posibilidad a la mujer de tener un régimen decreciente de estrógenos. El estrógeno es el azul, miren cómo se va reduciendo a lo largo de las píldoras activas y por el contrario, unos niveles crecientes de progestágeno. Fíjense cómo las primeras píldoras no tienen progestágeno, luego empieza a estar presente y luego en las últimas píldoras empieza a ser más elevado. Esto quiere decir que tenemos niveles descendentes de estrógeno, ascendentes de progestágeno, intentando simular el ciclo natural de la mujer con un intervalo libre de hormonas de tan solo 2 días. Este régimen específicamente es el más moderno en anticoncepción oral y ha estado presente aquí para opción anticonceptiva durante la última década. Cuando nosotros hablamos de estas combinaciones, hablábamos que tenían un estrógeno sintético y también una progestina sintética. Hay que comprender cuál es la función de cada uno de esos estrógenos y progestágenos. Cuando nosotros hablamos de los estrógenos sintéticos, vamos a ver
que el que más frecuentemente encontramos en las píldoras anticonceptivas es el etinilestradiol. Es el estrógeno más estudiado a lo largo de los años y adicionalmente ha tenido varios cambios porque fíjense que a lo largo de los años han venido reduciendo las cantidades de estrógeno y por el contrario, adicionalmente, perdón, han venido desarrollándose nuevos estrógenos. Y en este momento, además del etinilestradiol, se cuenta con el valerato de estradiol, que es estrógeno natural. Esa es su principal ventaja. Las píldoras que contienen valerato de estradiol, una vez ese valerato ingresa al organismo, se convierte en 17 beta-estradiol, que es el mismo estrógeno de la mujer. Es decir, que hoy aquellas opciones que contienen valerato de estradiol son opciones en anticoncepción oral que le brindan a la mujer la posibilidad de tener un anticonceptivo oral con un estrógeno natural. Algunos otros tipos de estrógeno son el hemidrato de estradiol, que es simplemente una derivación de este estradiol, pero en forma de hemidrato, y el esterol. Entonces, fíjense que en estrógenos, pues no hay una gran variedad, son algunas opciones que nos permiten tener claridad cuando nosotros tomamos una cajita de píldoras y saber qué tipo de estrógeno es el que tiene esta píldora anticonceptiva. La dosis estrogénica se han desarrollado cada vez menores dosis. Sin embargo, no siempre la dosis más baja es lo más pertinente para mi paciente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por debajo de 50 microgramos hablamos de baja dosis hormonal y hoy la mayoría de las preparaciones combinadas que se tienen son menores de 50 microgramos, ya tenemos baja dosis hormonal. No necesariamente tener dosis más bajas va a implicar que mi paciente esté más satisfecha y más estable. A menor dosis estrogénica podemos tener menos cefalea, menos congestión mamaria, menos náuseas, pero también podemos tener mayores ciclos irregulares, mayor spotting y mayor pérdida ósea. Por eso, hoy las preparaciones que más se utilizan son preparaciones entre 30 y 20 microgramos en anticoncepción y dependerá de la paciente la dosis que yo elija del etinilestradiol. En una paciente que requiera mayor control de su ciclo, será mejor ir por dosis de 30 microgramos más que de 20, porque 20 puede llevarla a una mayor irregularidad menstrual. O en aquellas mujeres que están con un anticonceptivo, que su dosis es de 20 microgramos y están presentando sangrados irregulares muy frecuentemente o spotting manchado muy frecuente, seguramente es una paciente que se beneficiaría de tener una dosis de 30 microgramos. Cuando hablamos de progestinas, la variedad es un poco más amplia. Fíjense que tenemos progestinas que tienen potencia antiandrogénica. ¿Eso qué quiere decir? Que ocupan los receptores de andrógenos y evitan que la acción de los andrógenos sean muy elevada. Este es el caso de mujeres, o puede ser útil en aquellas mujeres que tienen un acné, o que tienen incluso un hirsutismo, o en mujeres que tienen una piel muy grasa, porque precisamente esto es por una hiperactividad de la glándula sebácea en relación al andrógeno o por niveles elevados de andrógeno. La potencia antiandrogénica la tienen algunas progestinas. Vemos aquí la clormadinona, la drospirenona, el dienogest y la ciproterona. Pero fíjense que en la gráfica derecha vemos que la potencia antiandrogénica en cada una de ellas es diferente. La progestina que tiene mayor potencia antiandrogénica es acetato de ciproterona. Por eso está presente en una combinación junto con etinilestradiol 35 miligramos, que es la presentación que se utiliza en mujeres que tienen alteraciones androgénicas, como es el acné moderado a severo, como es el hirsutismo o incluso el ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico. El dienogés y la drospirenona tienen una potencia que alcanza entre el 30 y el 40% de la ciproterona en potencia antiandrogénica, y la clormadinona tiene una potencia más baja, tan solo del 20% frente a ciproterona. Y aquí tendríamos la progesterona natural. Es decir, que hoy, cuando lo que se busca es anticoncepción más manejo del acné leve a moderado, en general las progestinas que se utilizan son drospirenona o dienogest. Y cuando hablamos de
enfermedad androgénica de esta paciente que tiene un problema más severo con los andrógenos, como es el caso de el acné moderado severo, el hirsutismo o el síndrome de ovario poliquístico, pues vamos con combinaciones que tengan acetato de ciproterona. Aquí es bien importante tener en cuenta que cuando yo quiero potenciar el efecto de la progestina que tiene potencia antiandrogénica, debe estar unida a etinilestradiol, porque el etinilestradiol por su parte nos apoya reduciendo los niveles o más bien incrementando los niveles de SHBG, que es la hormona que nos ayuda a fijar las hormonas sexuales, y de esta manera tendríamos un doble efecto antiandrogénico. Y por otra parte, no hay que perder de vista el efecto antimineralocorticoide que lo tiene solamente la drospirenona y que consiste en que evita la retención de líquidos que se podría dar por efecto del estrógeno. ¿Qué es importante tener en cuenta con este potencia antimineralocorticoide? Que en general la mujer que se preocupa por su parte física, porque su piel mejore, porque no tenga acné, porque no esté grasa, también se preocupa por no subir de peso. Y sabemos que la retención de líquidos puede llevar a una percepción de incremento de peso. Por eso, una molécula como la drospirenona, una progestina como la drospirenona, es ideal para esa mujer que se preocupa mucho más por esa parte física. Veamos cómo funciona un poco la parte androgénica. Regularmente estos andrógenos circulantes sobreestimulan los receptores androgénicos que generalmente están en la glándula pilosebácea. Entonces, cuando llegan los andrógenos a esos receptores, empieza el exceso de sebo. Y con ello podemos tener piel grasa o seborrea o podremos tener incluso una colonización bacteriana que lleve a un proceso inflamatorio y que nos desarrolle un acné. ¿Qué hace una progestina antiandrogénica? Bloquea los receptores de andrógenos, reduce la producción de andrógenos y con ello pues evita que se desencadene toda esta cascada. Esto es un poco un ejemplo con la drospirenona. Vean cómo ocupan los receptores de andrógenos en la glándula pilosebácea y de esta manera la drospirenona bloquea este receptor y el andrógeno, la testosterona es el principal de los andrógenos, no puede ocupar ese receptor y por ende no puede desencadenar esa reacción en la glándula pilosebácea. Fíjense que aquí tenemos la globulina, la SHBG, la globulina fijadora de hormonas sexuales. El etinilestradiol presente en combinaciones orales lo que hace es ayudarnos a incrementar esta globulina y esta globulina pues atrapa hormonas sexuales, como es el caso específicamente de la testosterona. Y entonces con esto tenemos un doble efecto antiandrogénico. Muy bien. Y por otra parte vamos a ver lo que tiene que ver con el efecto antimineralocorticoide. Usualmente el estrógeno está implicado en todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona que finaliza en la producción de aldosterona por la glándula suprarrenal y esta aldosterona tiene receptores en el riñón, lo que lleva a la retención de sodio y agua y la eliminación de potasio. Y esto es lo que genera esa retención de líquidos que puede dar síntomas incómodos en mi paciente como la sensación del aumento de peso, de hinchazón en las piernas, de congestión mamaria. Cuando yo tengo una progestina como la drospirenona, que es la única que tiene potencia antimineralocorticoide, este efecto hace que se bloquee la acción de la aldosterona y los receptores. Y por este motivo, una paciente que tenga una píldora anticonceptiva con drospirenona no va a experimentar la retención de líquidos que podría generar los estrógenos. Un poco la imagen gráfica, miren la drospirenona ocupando los receptores de aldosterona y como la aldosterona no puede unirse a su receptor, no nos genera una retención de líquidos. Entonces ahí lo que tenemos claro es que cuando yo tengo una progestina con potencia antiandrogénica, me va a ayudar a todo el tema del acné, la piel grasa y en general los andrógenos. Y cuando tengo además, como es el caso de la drospirenona, además de la potencia antimineralocorticoide, de la potencia antiandrogénica, este efecto antimineralocorticoide, adicionalmente me va a ayudar a que mejore la piel, pero que esta mujer no retenga líquidos a causa del estrógeno. Bien, estos son los combinados. En general, todos funcionan igual, píldora, parche, anillo e inyectable mensual, pero la única opción de estas que puede brindar beneficios adicionales es específicamente píldora anticonceptiva.
Vamos a ver ahora los métodos de solo progestina. Y aquí encontramos píldora de solo progestina o conocida como mini píldora, inyectable de solo progestina que es inyectable trimestral y el implante subdérmico. Estos tres métodos tienen solo progestina. Ahora vamos a ver que hay un intrauterino, los sistemas intrauterinos, que hacen parte de los métodos intrauterinos, pero que también son de solo progestina. La píldora de solo progestina es libre de estrógeno, para este caso todos son libres de estrógenos, no afectan la lactancia, sin embargo, sigue teniendo las desventajas que requiere toma diaria, que tiene riesgo de olvidos, que puede tener interacciones medicamentosas. Y específicamente con la píldora de solo progestina, hay que tener en cuenta que es uno de los métodos que genera una irregularidad menstrual importante y esta es una de las principales causas por las que las mujeres abandonan un método como la píldora de solo progestina o mini píldora. En este momento se ha desarrollado una píldora de solo progestina que tiene drospirenona. Pues lo que se ha visto es que el comportamiento farmacocinético de la drospirenona sola es diferente al que se tiene cuando hay una combinación con etinilestradiol. Y cuando tenemos píldora de solo progestina de drospirenona, hay que tener en cuenta que no se tiene el efecto antiandrogénico. No hay indicación de la píldora de solo progestina para el manejo del acné. De hecho, uno de los eventos adversos que se presentan con la píldora de solo progestina de drospirenona es precisamente el acné. Inyectable de solo progestina, pues es un método discreto de aplicación trimestral, sin estrógeno. En los casos de métodos sin estrógeno son útiles durante la lactancia. Sin embargo, con inyectable de solo progestina hay varias cosas a tener en cuenta. Pueden generar menstruaciones irregulares, dolor a la aplicación, aumento de peso, retardar el retorno a la fertilidad y afectar la densidad mineral ósea, específicamente cuando se usa por varios tiempos. Inyectable de solo progestina es el único método que ha probado por sí solo incrementar el peso corporal. Entonces hay que tener cuidado y orientar muy bien a la paciente sobre los hábitos dietarios y de ejercicio. Y el implante subdérmico también de solo progestina puede brindar anticoncepción a largo plazo por 3 o por 5 años. Tampoco afecta la lactancia porque no tiene estrógeno, no genera rutinas en el uso, pero sus desventajas son las menstruaciones irregulares que pueden presentarse incluso durante el primer año, que adicionalmente puede generar un aumento del apetito y esto lleva a que si la paciente come más se suba de peso y a eventos adversos como el acné, que aunque se pueden manejar, pues afecta a una proporción importante de las mujeres. Sin embargo, en todos los casos, tanto la irregularidad menstrual como el acné, como también el aumento del apetito, son cosas que podemos tratar y que la paciente puede seguir luego usando su método sin ningún problema. Las ventajas de estos tres métodos es que no tienen estrógeno, sin embargo, pues ya vimos las desventajas en cada caso. El implante subdérmico específicamente, miren aquí hay una imagen gráfica de lo que es la versión a 3 años, una sola barra. La opción a 5 años tiene 2 barras y nos ofrece anticoncepción a 5 años, libre de estrógenos. Etonorgestrel es la progestina del implante de una barra y del de 5 años es levonorgestrel, una de las progestinas que ha probado ser más segura y además más estudiada. Se pone el implante bajo la piel del brazo y allí empieza la liberación de progestina. Esta progestina tiene una acción sistémica y lleva a el engrosamiento del moco cervical, que es uno de sus principales mecanismos de acción para evitar el embarazo, la inhibición de la ovulación hasta en el 85% de los casos y disminuye la movilidad del espermatozoide. Al igual que los métodos que veíamos anteriormente, todos generan una inhibición de la ovulación. El implante subdérmico se puede poner en general en cualquier momento del ciclo. Lo importante siempre es tener certeza razonable de que esta paciente no está embarazada. Se puede poner en los primeros días del inicio de la menstruación y esto digamos que hace que tengamos menos riesgo de que esta paciente esté embarazada, pero siempre será importante descartar. Cuando tenemos una paciente que viene de usar un método hormonal como la píldora, lo ideal es que el implante se ponga el día siguiente a la toma de la última píldora que fue activa. Si venía con inyectable, lo ponemos el día en el que le correspondía ponerse su inyectable y si venía con un método como el anillo o el parche, lo debemos insertar preferentemente al día siguiente del retiro, bien sea del anillo o del parche. En el posparto, los
el implante subdérmico se puede poner desde el mismo momento del parto, sin ningún problema, pero pues algunas veces las mujeres o el médico prefiere que se ponga luego en la primera visita posparto. Sin embargo, este es uno de los métodos que se puede usar desde el momento del posparto. Los beneficios, pues, es la alta eficacia, largo plazo, libre de estrógeno, ofrece libertad y comodidad, es reversible, rápidamente reversible, inmediatamente se retira, retorna a la fertilidad. Adicionalmente, no afecta a la lactancia, es altamente costo efectivo y es de fácil implantación. Lo principal es aprender a manejar los eventos adversos que podría tener el implante para que la paciente no haga un retiro anticipado del método. Y en anticoncepción intrauterina, pues se tienen dos opciones, el dispositivo intrauterino y el sistema intrauterino. Dispositivo intrauterino T de cobre es bien diferente al sistema intrauterino y hay que conocer esas diferencias. El dispositivo intrauterino T de cobre actúa por la liberación de cobre directamente en el útero. Este cobre es lesivo para los espermatozoides, los destruye, daña el acrosoma, que es la cabeza, que está ubicado en la cabeza del espermatozoide, y con esto pues impide el embarazo. Ese es su principal mecanismo de acción. Pero en este proceso, ese cobre puede generar un proceso inflamatorio del endometrio, la cavidad, la membrana interna del útero, que se produce cada mes para favorecer el embarazo y que cuando no se da el embarazo, ese endometrio se libera y sale en forma de menstruación. Es importante tener en cuenta que este endometrio no es una sangre acumulada en el cuerpo, no se liberan por allí toxinas, es simplemente el tejido interno del útero que se ha desarrollado para favorecer el embarazo y cuando no lo hay, pues simplemente se desprende. Con dispositivo intrauterino T de cobre, este proceso inflamatorio del endometrio hace que la mujer usualmente tenga menstruaciones más abundantes y dolorosas. Y algún punto importante es que puede durar hasta 10 o 12 años, dependiendo la versión, y que no afecta el peso corporal. El sistema intrauterino, por su parte, no tiene cobre, es una estructura de plástico también, pero no tiene cobre en su estructura y libera una pequeña cantidad de hormonas directamente en la cavidad uterina, generando un engrosamiento del moco cervical, una disminución de la movilidad de los espermatozoides, pero además una atrofia del endometrio, lo que lleva a que la mujer, por el contrario de la T de cobre, con el sistema intrauterino experimente unas menstruaciones que son cada vez más ligeras, más escasas y menos dolorosas. Y tampoco tiene impacto en el peso corporal. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos intrauterinos? No tienen rutinas en el uso, no tienen riesgo de olvido, son libres de estrógenos y algo muy importante y es que no hay restricción de uso por edad ni por número de hijos. Aquí tenemos las dos versiones. Miren la T de cobre en su estructura de plástico y para este caso con un alambre de cobre en su eje vertical. Su mecanismo de acción ya lo hablamos hace un minuto y este es un sistema intrauterino, su reservorio, este es toda la hormona que va a liberar una mujer en 3 o 5 años cuando se tiene sistema intrauterino. Entonces es una baja dosis hormonal con hormona liberada directamente en la cavidad uterina, con además una acción predominantemente local. Esa es la principal diferencia en métodos hormonales que tiene el sistema intrauterino versus todas las demás. Es de acción predominantemente local, de liberación directamente en el útero y esto permite que él pueda liberar dosis tan bajas y ser altamente eficaz, tan eficaz como los métodos quirúrgicos, como ligadura, pomeroid vasectomía, pero reversible, porque una vez lo retiramos, la fertilidad retorna inmediatamente. Grandes ventajas de la anticoncepción intrauterina, entre esas que son altamente costo efectivos. Hablamos del sistema intrauterino de un método cercano a los 15,000 o 17,000 pesos mes, que es pues, bastante costo efectivo, libres de estrógenos, reversibles, convenientes, de fácil uso, no abortivos en ninguno de los dos casos. Y este pues es una imagen más del sistema intrauterino. Miren el tamaño tan pequeño. Vamos a verlos en la siguiente imagen. Aquí están las tres versiones disponibles en Colombia. El sistema intrauterino de 52 miligramos que mide 32 por 32 milímetros, ofrece anticoncepción hasta por 5 años. El de 13.5 más pequeño, 28 por 30, ofrece anticoncepción por 3 años. Y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 19.5 miligramos, el más pequeño de los sistemas intrauterinos con menor dosis hormonal que ofrece anticoncepción hasta por 5 años. Y
Pues las ventajas son claras: alta eficacia, rápidamente reversible, baja dosis hormonal, libre de estrógeno, no afecta la lactancia, es altamente costo efectivo, el procedimiento de inserción es muy sencillo, dura tan solo algunos minutos y lo más importante, le ofrece a la mujer libertad y comodidad y una reducción en sus menstruaciones, haciendo que éstas sean cada vez más ligeras, más escasas y menos dolorosas. Se puede poner en los primeros 7 días de la llegada de la menstruación. En este caso, esta mujer no va a requerir anticoncepción de respaldo o método de barrera. Y si no se pone en los primeros 7 días, hay que tener pues certeza razonable que esta mujer no está embarazada y en ese caso ya se podría usar, pero tendríamos que utilizar anticoncepción de respaldo los primeros 7 días. En posaborto, desde que no sea séptico, se puede utilizar inmediatamente. Y en posparto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es hacer la inserción de intrauterinos primeras 48 horas a partir de la expulsión de la placenta y si no, a partir de la cuarta semana. La recomendación nuestra como Bayer, casa farmacéutica, es que en el posparto se haga la inserción del sistema intrauterino a partir de la sexta semana, cuando garanticemos que el útero ya está involucionado. Espero que haya sido una jornada de alto aprendizaje para ustedes y espero verlos pronto.